¿Cómo haríamos para juntar en una sola figura terapéutica la ingeniería eléctrica, la psicología, el trabajo con sueños, el tarot y la astrología? Bueno, les tengo por aquí un personaje muy particular con quien nos conocemos hace ya una buena cantidad de años. Nuestro muy querido amigo Daniel Rodrigo Salvatierra. Salva, todos le decimos Salva. ¿Qué tal, Salva? Doctor ¿Cómo estás? Ricardo, ¿Qué más, hombre? excelente. Muchas gracias por esta invitación. Qué nota, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno pues tenerte por acá, qué bueno que nos hayas permitido pues tener esta conversación contigo hoy. Y bueno, pues ahorita antes de comenzar precisamente decíamos mención como a cuáles serían como los elementos más importantes a retomar contigo y pues mencionábamos estos mismos. Bueno, vienes de una historia personal muy particular y es que primero no solamente estudiaste, sino que trabajaste unos buenos años en la rama de la ingeniería eléctrica o electrónica. Electrónica. Electrónica, sí, en eso creo que me equivoqué ahorita cuando presenté, pero pues no hay problema. Eh, Nos conocimos mientras ambos estudiábamos mucho de la psicología analítica, del tarot y de todas estas cosas. Ahí fue que nos conocimos. Y muchos años después decidiste hacer pues como los estudios en pregrado en psicología. Fue una muy agradable sorpresa para todos. Y eso también lo has venido complementando pues con el conocimiento del tarot, el trabajo con los sueños, el tarot y la astrología. Entonces, pues en este canal estamos haciendo entrevistas a otros terapeutas con dos preguntas fundamentales y básicas. Y es, ¿qué es lo que haces y cómo haces eso que haces? ¿Listo? Okay. Obviamente podemos ir amplificando un montón de cosas, pero pues yo en tu caso contigo quisiera pues que arrancáramos por ahí, como de ese aspecto de tu historia personal, en el que primero estuviste muy metido y todavía lo estás en la ingeniería electrónica y has venido amplificando o llegando al mundo de la psicología y la psicoterapia. Cuéntanos de cómo es que es eso. Eso es muy curioso. Eso es como la vida. A uno la vida le ocurre y después uno es que empieza a organizar cómo es que le ocurrió. Y para qué fue todo eso que pasé, de qué trató, cómo lo viví, ¿cierto? Y con el tiempo uno se va dando cuenta de que eh, como que llegaron unas ciertas magias en unos tiempos importantes de mi vida y yo me di pues como por atenderlos, sin tener idea de qué se trataba, ¿cierto? Sin tener idea. Yo alguna vez llega unos libros a mi vida de, de lo que era una, una mujer que hablaba en radio, que mi mamá escuchaba, semana que hablaba sobre la belleza interior y la Sí, belleza exterior, ¿cierto? sí. Y ella trajo unos libritos y yo encontré ahí las runas y yo me devoré eso, me lo devoré, ¡wow! Y yo cogí y dije, ¿qué? O sea que con las runas uno hace es que posiciones con el cuerpo para atraer una energía. Yo, wow, esto me parece como extraterrestre, vamos a probarlo. Y entonces yo hice una runa que se llama la transformación, que es una X, que tú Sí, puedes hacer con tu cuerpo. sí. Entonces, tú haces con tu cuerpo una X y esa X lo que trae, lo que canaliza es una energía de esa figura arquetípica, que Ujú. es la transformación. Y yo, ¿cómo es que se llama? De brujo iniciado, pues, Aprendiste. aprendiz de brujo, me metí en eso y lo hice un mes. Y apareció Luis Enrique Mejía en mi vida. Y yo lo que pedía era que Ajá. apareciera lo que fuera, guías, libros, conferencias, estudios, pero que transformara mi vida. Así pedí yo.
No le Yo no aparecía sabía casi lo que nada. me metía, weón. Imagine la transformación de ingeniero electrónico a psicólogo y a interpretación de Claro, sueños. Imagínese. por Y ahí supuesto. va pues la cosa, ahí vamos, ¿cierto? Quiero aprovechar para hacerles un adelantico chiquito a quienes estén a gusto presenciando, viendo estas entrevistas, estos videitos que estamos haciendo para convidarlos a que en otro momento, con este mismo personaje y con otros personajes, hagamos una serie sobre la persona que está mencionando Daniel Salvatierra. Luis Enrique Mejía, el autor de este texto que él nos está mostrando en este momento. Queda como promesa que vamos a hacer una serie de videos, entrevistas alrededor de la figura de Luis Enrique Mejía. ¿Listo? Muy Perfecto. bien. Entonces, Qué por ahí rico. arrancaste. Ese fue como el primer toque que te Entonces, diste con esto. y apareció Luis Enrique Mejía en mi vida y, y, y la vida se me transformó de una manera que yo dije, wow, ¿qué fue esto? Una de las cosas que más me impactó a mí de todo este cuento del símbolo y de los sueños fue que yo estaba muy, pues porque es que yo venía de un mundo que era la ingeniería electrónica, que eso es pura lógica, matemática, y meterme a los sueños, eso era como... Entonces yo decía, yo voy a tener paciencia conmigo mismo, tente paciencia, que eso dará sus frutos. Usted no lo pidió, pues, huevón, espería a ver. Y tuve paciencia la suficiente, pero lo que más me impactó fue que Luis Enrique, la primera vez que yo tuve la primera cita con él, Sí. yo le conté un sueño y con ese solo sueño me hizo una radiografía de mi vida, de cómo estaba yo. Pero cosas que, pues, muy precisas. Él llega y me dice, a este sueño le está hablando Salva a usted de que usted está peleando con su papá de cuenta de su mamá, o sea que usted es el títere y usted como que no se ha dado cuenta de eso. Y usted está perdiendo una oportunidad muy grande de acercarse a su padre, que es el que le va a permitir a usted salir de su casa, que es lo que usted quiere. Pero, ¿dónde tiene la bolita mágica este hombre? Como, uy, ¿Cómo supo? a partir de un sueño. Entonces Un yo sueño. después fue Claro. que empecé a ver que un sueño es capaz de develar mucho de la energética profunda que estás viviendo. Sí, Entonces, señor. eso para mí fue como, wow. Y, y con solo eso, yo dije, este man sabe cosas que yo no Ajá. sé y que vienen de mis sueños. Yo dije, o sea, que los sueños. Entonces, ¿qué hice? Arranqué a tener mis bitácoras, Sí. las hice. Yo dije, porque este man decía, el contacto con el inconsciente es un contacto con algo muy vivo Ujú. y es como de, es una inteligencia pero viva, más que una inteligencia, hoy en día lo llaman los pelados inteligencia, pero Ujú. es una sabiduría, es decir, es una inteligencia de un grado superior, con Ujú. años, con experiencia, con paciencia, con saber que usted va a entender la vida por ahí a los 90 años, pero tranquilo, y te acompaña. Ajá. Esa sabiduría interior te acompaña toda tu existencia, desde chiquitico, toda la existencia. Entonces sabe vos desde chiquitico hasta grandecito. Entonces, atender eso que va diciendo los sueños va haciendo que vos aprendas a entender tu vida y que de pronto aprendas a saber cómo funciona ese hacedor de sueños con vos para vos saber cómo hacer eso terapéuticamente, que eso me parece Ajá.
O sea, siga el esquema que trabaja el, digamos que el sí mismo en el Ujú. trabajo con vos, y si Sí, usted sigue eso, usted puede ayudar. O sea, usted es como si se aliara a una causa. Entonces usted correcto. empieza a proceder de esa manera y usted empieza a entender que a los pacientes, por más rápido que quieran ir, como que tranquilo, Ay, Bruno, qué a cosa su bien. paso, no se preocupe. Pero Daniel, ¿qué quiere decir? Hasta ahí llega el sueño, tranquilo. Claro. Más o menos, ¿cuánto tiempo duró esa relación con el viejo Luis? Eso fueron más o menos unos, sí, como del 93 al 2000, más o menos unos 7 años. Unos 7 años. Unos 7 años. Entonces, con Luis Enrique tuve la oportunidad de estar entré por grupo de sueños, Ajá. luego arranqué terapia individual, paralelo, y Ujú. me quedé 3 años aprendiendo de Luis Enrique como loco. Fuera de eso, estuvimos en muchos de sus conferencias que hizo y algunas eh, algunos eventos que me contaban que era así que fueron, no alcancé a ir, pero me engomó mucho la historia. Entonces, ha sido todo un descubrir. Pues con Luis Enrique fue aquella figura que me ayudó a incursionar en este mundo de los símbolos y de los sueños y entender sobre todo que ese mundo de los sueños y los símbolos que aparecen en los sueños tienen que ver con tu vida y te Sí, pueden ayudar incluso a ver tu vida con más anticipación y anticiparte a problemas y resolver situaciones casi, así es. importantes en tu vida. Entonces, conociste primero la psicoterapia y después la psicología, ¿no es ¿Cómo te cierto? parece? No, pues es que yo estuve con Luis Enrique 7 años y quedé más engomado que engomado. Yo dije, yo de esto, pues yo no sé qué voy a hacer, pero yo intenté hacer psicología al principio, pero no fueron los como muy fructíferos, hasta que, imagínate vos la historia. Yo a los Sí, 54 años empecé a estudiar psicología. sí, sí, así es. Y los compañeros míos tenían 16, 18, 22, Sí, 24. Y yo era, sí, ay, ay, ay. sí, Entonces me hice muy amigo de los profes, el claro, decano, claro. eso eran los pares míos, entonces fue muy bacano, fue una experiencia muy bonita. Muy bien. Entonces, con ese antecedente de que vienes del mundo de la electrónica y te vas metiendo al mundo primero de la psicoterapia y más adelante ya sí, pues como más formalmente la psicología, eh, particularmente cargo con una idea, con un preconcepto, tal vez sea un prejuicio, pero vamos a someterlo un poquito pues como a examen de tu parte. Es, asumo, imagino, de lo muy poquito que sé, en la electrónica hay mucha insistencia por reconocer sistemas y conocer sistemas, pues porque es que un circuito solo tal vez no está cumpliendo ninguna función, está dentro de un sistema. Y en psicología y en psicoterapia, pues tenemos los enfoques sistémicos y ayuda mucho, en mi opinión, a acercarse al fenómeno humano, acercarse al fenómeno psíquico, entendiéndolo como un sistema. Entonces, ¿qué tanto te aportó el mundo de la electrónica en la psicología tener esa noción? Si es que es así o no. Claro. Sí, y es que, o sea, yo arranqué electrónica de unas maneras que de pronto apenas tenían una parte de lo que eran circuitos integrados, microprocesadores,
estaban entrando en una era de los microcontroladores, que son unos chipitos chiquiticos que hacen muchas cosas y que hoy en día eso va lejísimo, porque esos aparaticos ya son la base de un celular, de un iPad y todo lo Ajá, que hace, ¿cierto? sí, Todo lo que hace un chipcito. Entonces, mm, eso fue un cambio grande en mi vida. Yo estaba transicionando por ese cambio, ajá, curiosamente, de cambio de tecnología, ¿cierto? Pero a la vez en mi vida estaba viendo otro cambio más curioso, que era otro tipo de, como de información, porque era la información proveniendo del mundo inconsciente. ajá, Y que eso yo necesitaba como validar primero, como, como coger, prestarle atención y sí, empezar a entender símbolos consciente, y eso cómo operaba en mi vida. Y una de las cosas más interesantes es como que habla Jung, ¿cierto? Es como de cómo tú puedes a través de imágenes simbólicas mover tu mundo inconsciente. Y ujú, eso es muy interesante, ujú. porque de alguna manera vos podés empezar con nociones básicas del cambio de tu realidad. El Sí, cambio de tu realidad empieza sí, por vos. Y ujú. por vos entender quién sos vos y cómo funcionas vos. ¿Cómo operas? Ajá, Entonces, en la ingeniería había una parte que era lo físico, hardware, chipsitos, ujú, soldadura, ujú, tarjetas, que a ujú, eso me dedicaba yo, pero había ujú. otra parte que es la programación, que es muy interesante, que eso es otro Exactamente. campo. Y cuando tú llegas a la programación, uno dice, ah, no, es que el ser humano tiene esa partecita, pero y ahorita que estabas fuera de cámaras, que estabas contando un sueño, Sí, estabas contando cómo te despertabas y se armaba la realidad. el mundo. Ajá. Eso es muy parecido a lo que le pasa a un microcontrolador. Usted le da power on y él se empieza y se empieza a gritar y cargo esto y hago esto y ya armé listo, ya estoy listo para funcionar. Es- Igualito le pasa es- a uno eso. Uno se despierta ay, ay, y se despedece Exacto, y me baño, desayuno y listo, ya estoy listo para trabajar. exacto, exacto. Y esa Entonces, era la sensación. Ajá. son, digamos que, ciertos programas y Sí, es muy interesante cuando uno empieza a ver que uno en uno corren ciertos programas, que uno a por veces no supuesto. ve. Y lo más loco, a veces corren programas en vos que no son tuyos. Que no son propios. Y actúan a pesar de uno, e incluso en contra de uno. Y usted ni se las pesca a veces. Sí. Usted tiene que pasar muchos años un ejemplo. eh, yo tuvo que pasar mucho, o sea, yo me gradué del colegio a los 18 años, Sí. ¿cierto? Que uno va ya a la universidad. Entonces yo Ajá. cumplí 18 en ese octubre y ahí me gradué de colegio. Entonces iba para la universidad, 18 años. Eh, pero en los sueños yo no podía salir del colegio. Seguía soñando en el colegio. ¿Cómo le parece? Y yo todavía, yo de 40 años en esta realidad y todavía Sí. soñando en el colegio. Entonces, Ajá. claro, me di cuenta por fin, pues, mira, pasaron 40 años para yo graduarme y el sueño, bueno, después les contaré ese sueño porque no nos hace muy largo, pero el Ujú. sueño fue eh, una cosa muy, muy, muy bonita para mostrarme que yo tenía que dar un paso que era cambiar de ser el adolescente a dejar el adolescente atrás, ¿cierto? Que me Ujú. estaba comportando como cierto adolescente en mi vida. Entonces Ujú. había la necesidad de dejarlo atrás y ahí fue que me pude graduar. Entonces Entonces, interesante. en esa relación entre la electrónica,
y la psicología, lo que voy más o menos entendiendo es que, pues en general no mucho, excepto en lo que tiene que ver con la programación. Ahí sí encontraste muchas más relaciones. Sí, sí, y sobre todo Ajá. que pues yo he sido curioso mucho tiempo Ujú. y a mí me ha gustado como leer sobre otras facetas de la energía que eran, por ejemplo, los chakras, de proveniente pues como de ciertas frecuencias y de la línea, por ejemplo, de Karen Ambrera, que era una astrofísica de la NASA y cómo le sucede ese proceso de ella darse cuenta de que ella puede, ella trabajaba como astrofísica de la NASA y empieza a despertar la capacidad de ver chakras por colores, de Ok, ver una persona y verla en colores. Y sí. eso se le despertó de la nada y empezó a entender que ella de pronto podía canalizar gente que le ayudaba en operaciones. Eso fue, vean ese libro, Manos que curan. Eso es una historia que uno... ¡Wow! Entonces a mí siempre esas cositas, siempre como que Poco. este mundo es un poco raro lo que nos cuentan y de pronto lo que de pronto hay. ¿Cierto? Hay otras cosas que sí me han llamado la atención. Entonces, claro, Ujú. la electrónica ayudó a ver algunas cositas de esas, pero es que la verdad es que, digamos que el ser humano es una cosa tan maravillosa, tan amplia, la magia está presente, es un mundo encantador, este mundo de la Ujú. psicología, de símbolos, es encantador. Probablemente esta cuestión que voy a abrir en este momento pueda ser parte de otra entrevista, otro video. Dale, Eh, y no estaba contemplado, pero sí quisiera aprovechar el momento. Mira, en los últimos años he percibido una mareada importante de personajes del área de la programación y del análisis de correcto. datos en mi consulta. Y por supuesto, por mi manera de trabajar, por las herramientas que he desarrollado y por lo que he hecho, pues algunas de esas personas llegan con algunas ideas, intenciones, inquietudes o malestares en el orden de su propio desarrollo espiritual. Mm, Y con dos o tres de ellos hemos llegado a una idea que me ha parecido muy potente y ahora que mencionabas, estos enlaces que percibes desde la programación hacia la psicología, pues lo quiero poner acá. Dice el brahmanismo que en el fundamento de todo, en el origen de todo, lo único que existe es el Brahman. Y el Brahman uno se lo podría imaginar como, muy entre comillas, como un señor que lo único que hace es decir sí. Entonces, ¿la vida es una mierda? Sí. sí, ¿Yo soy una cueva? Sí. ¿No sirvo para nada? Sí. Y eso, si cogemos esa idea, si cogemos esa noción del brahmanismo muy antiguo, es wow. milenario, y lo traemos al día de hoy, yo me encuentro con que hay un concepto, una idea muy parecida, y es el algoritmo. El algoritmo no se inventa nada. Lo único que hace es alimentarse con lo que uno le arroja y se lo devuelve, como el Brahman. Hemos estado Perfecto. explorando esa idea, esa noción, y pues quise Mm, aprovechar este momento que construyes este enlace, como bueno, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Qué consideración tendrías al respecto de eso? es que, mira que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy interesante porque es una transformación muy grande Ajá. y está teniendo que ver con incluso que estamos llegando a concebir ideas mucho más claras, amplias y precisas del ser humano. Uh -huh. Y pareciera que mmm, esto no es una cualidad que tengan ciertas personas estudiadas, no.
Eso es como que, como dice Acuario. Acuario es lo más democrático que hay. Acuario es sabiduría para todo el mundo. Ujú. Ah, Tenga todo el mundo y beba el conocimiento, ¿cierto? Eso, entonces todos estamos bebiendo de un mar de conocimiento. Entonces, algunas personas parece ser que están, creo que, llegando eh, a conclusiones muy interesantes, porque están mm, percibiendo que es la vida, que es como que se trata de otra cosa, ujú. que esto no es para sufrir y trabajar como locos, que esto es como que tenemos que ir como de otra manera y que tenemos que estar más conectados con la naturaleza. O sea, están llegando cada vez más, incluso en el cine, ¿cierto? Esto se Sí. da con Avatar, ¿cierto? Ujú. Y, 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 y otras películas que están mostrando eso, como que el ser humano está dando un cambio. A veces me parece que el ser humano, una porción del ser humano se queda mucho en lo mental. Sí. Y hay otra porción de los seres humanos que creo que lo están haciendo con cuerpo y todo. Y yo creo que aquellos que lo están haciendo con cuerpo y todo es los que le está llegando más clarito Mm. muchas cosas. Están más Entonces, pues conectados. yo siento que las personas que están hoy en día inmersas en ese mundo de la programación y conociendo tan de cerca el algoritmo, precisamente tienen una manera de entender de cómo funciona, de hecho, y cómo, entre comillas, manipular, muy entre comillas, manipular, conocer cómo Sí, opera el algoritmo para poder trabajar lo mejor posible, para que eso arroje los mejores resultados que uno está buscando. Y eso es muy mágico. eso es muy... Eso está lleno de magia. Entonces, bueno, eh, quería pues abrir un poco, un momento ese pequeño paréntesis y ahora sí volvamos. Entonces, tus primeros acercamientos fueron por la vía de los sueños y muy en lo terapéutico, en la psicoterapia y por supuesto, pues creo que el primer cuerpo teórico que conociste, el que te acercaste fue la psicología analítica, la psicología junguiana, pues por cuestiones más o menos obvias al día de hoy. Y por ahí, pues también te fuiste acercando y a propósito de eso fue en ese contexto en el que nos conocimos hace ya unos buenos años, al tarot. Bueno, ¿cómo llega eso? Imagínate que yo estaba en terapia con Luis Enrique y en terapia individual y colectiva con él una vez por semana. Entonces eso era símbolos a la lata. Entonces a cada rato hablaban del tarot. Que el Ajá. número tal que apareció en el sueño y el tarot. Y yo, no, estoy colgado, que no, venga, hay que coger el tarot. Y Ajá. entonces pedí un tarot y entonces curiosamente el tarot me llegó con un número, todas las cajas de tarot tienen una imagen Ujú. que dice este es el tarot y sale una carta ahí de Ujú. entrada. Y a mí me salió el sol y yo soy 19 de octubre, entonces Ok. sol y yo, esto era para mí. O sea que esto es un camino mío. Ok. Y Y a mí, yo abrí ese tarot y ese tarot, eso era, es, yo me acuerdo que yo en el colegio, yo he sido muy nerd, hay que confesarlo, yo he sido muy tipo nerd, el ingeniero en mí, yo no sé si, yo cómo lo llamo, Sí. pero yo en el colegio, antes de que empezaran las clases, eh, yo como nos entregaban los libros antes de que empezáramos a estudiar, entonces los libritos yo los cogía, me los leía y empezaba a leerlos. Entonces yo Sí. me acuerdo que yo empezaba a leer los libros antes de que empezara. Entonces con el tarot me pareció algo como así, pero con el tarot me pasó algo muy interesante porque yo fui viendo que eso tenía que ver como con cosas que pasaban, que las cartas tenían que ver con cosas que pasaban.
en mi realidad. Entonces, que a veces aparecía el 7, que estaba de pronto de cabeza, que me había pasado esto, o sea, que entonces se me avaró la moto, entonces el carro al revés, o sea, que ya empecé a ver que eso tenía una aplicación. Ok. Es decir, y ya empecé a ver los números de las placas mías, de la casa donde vivíamos, y eso ya empezó a tener un sentido, porque entonces el sentido era como que, o sea que nosotros en nuestra casa estamos repitiendo historias de la familia. Ah, cuando era 20 yo, aquí, y aquí van a salir secretos, o sea, ya empecé a ver que esos números no tenían nada de loco. Eso era un conocimiento que yo estaba accediendo, primero aprendiéndomelo, pero Claro. después fui entendiéndolo de otras maneras, fui pintando, hice muchos cursos de tarot, muchos, con Elena, de arcanos Sí. menores, mayores, fui viendo otros tarot que me están gustando mucho. Bueno, Marsella, el nórdico, está, digamos que el de los mitos, ¿cierto? El mitológico. Entonces, Mítico. hay muchos tarot del egipcio, hay una gran información en estas cartas que de pronto te van permitiendo a vos relacionar tu vida con la realidad y con ciertas energías que representan estas cartas. Entonces es muy interesante porque se vuelve algo, estoy hablando muy pues como por encima para no profundizar mucho, Claro que sí. eh, anécdotas, que las anécdotas creo que son como las más interesantes para validar algún tipo de conocimiento. Yo me acuerdo que el año pasado nos pidieron la casa. Sí. Y entonces, el año pasado, sí, hace 2 años y medio nos pidieron la casa y estábamos muy cómodos ahí en la casa, estábamos muy contentos Sí. y entonces estábamos pagando como 800 y se iba a subir a 1.100.000. Y eso fue de un Sí. momento a otro, que yo dije que es caro, que no sé qué, pataleé, chillé y después dije, pero no es que yo estaba viendo que esta señora al frente grita mucho, que estos perros cagan Sí. mucho, tienen la entrada llevada, que aquí a veces Sí. amanecen con música y hay que amanecer. No era otra Ah, cosa. Entonces, ajá. Ah, qué bueno. ¿para qué tenemos el tarot? Pues Sí. saqué el tarot, leímos, yo le dije, negrita, venga, no nos quejemos y no nos asustemos. De pronto nos está invitando la vida a otra cosa. Y ahí fue que pudimos ver que de todas maneras, sí o sí, nos íbamos a tener que ir. Claro. Pero que íbamos a saber las cosas después. Pero que sí o sí, teníamos. Entonces, a partir de ahí, yo le dije, mi amor, pidamos la casa de nuestros sueños. Y llegó la casa Ajá. de nuestros sueños. Ah, qué bueno. Y Muy se bien. hace también con carticas de tarot, que con las Por carticas de supuesto. tarot también se hace lo que llamaba este, ¿cómo es que se llama? Eh, Jung llamaba lo que Sí. llama imaginación activa, a través de Sí. los dibujos, que ahorita se me fue como a través de dibujos puedes interactuar con una energía en tu mundo real. Lo mismo con las cartas. Salva. Entonces, del mundo de la ingeniería electrónica, enlazas a la psicología con la programación. Del mundo de los sueños, viviéndolo más pues como desde la psicoterapia, lo que enlazas y extraes es como que allí contiene, allí habita una sabiduría. Del mundo del tarot es que de allí hay datos importantes por mirar. Listo.
Ya enseguida vamos a llegar al último de nuestros temas contigo, que es la astrología. No sin antes, pues, preguntarte la gente de dónde te encuentras, dónde estás, cómo te buscamos, si yo quiero una asesoría o una sesión de terapia contigo, ¿cómo hacemos? Me pueden encontrar en Instagram, que es por donde yo más me muevo, que es Ujú. @psicólogo.salvatierra. También me pueden encontrar en YouTube como también @psicólogo.salvatierra y en Facebook también como Daniel Salvatierra. Esas son las redes que yo normalmente uso más, aunque por donde más me muevo es Instagram. O me pueden llamar al fijo o al celular 300 470 3506. De la astrología, entonces, pues no sé si después de tantos años de habernos conocido te he compartido en algún momento este pedacito de mi propia historia. Y es que en algún momento hace años me acerqué a la astrología, me metí pues a un curso, casi que organicé un curso y fue muy interesante mientras se trató de astronomía, de geometría y de teoría de la personalidad. Pero hubo un punto, no recuerdo exactamente cuál, en el que como que, ay, no, 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 no. Entonces, digamos que yo terminé concluyendo que yo soy demasiado virgo para estudiar astrología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo fue tu llegada al mundo de la astrología? ¿Y qué es lo que eso te aporta? Mira, es extraño, es extraño. Si uno se pone a ver, es más antigua incluso que la psicología. Es decir, Sí. la psicología lleva por ahí 100 años bueno, el evento más especial que nosotros conocemos cercano a la religión judeocristiana, que es la que normalmente habita por acá y que nos permeamos de ella, Ujú. fue el nacimiento del niño Jesús, que eso lo Sí. leyeron los tres reyes magos en una constelación en el cielo y que vieron la proyección iba a dar en la tierra en un sitio que era Jerusalén Ujú. y que en el tiempo no había ni celular, ni mapas, no Ok. había hoteles, nada, ni Uber, nada. Allá camello y beperra y arranque, o sea, pues si pegue el viajecito de Egipto hasta, mírelo en el mapa, ¿cierto? Ujú. Eso es un viajecito más o menos, ¿cierto? Entonces, imagínate que eso es muy antiguo, lo han usado muchos reyes, emperadores, y de hecho era usado por aquellas personas que manejaban el poder. Sí. Entonces, claro, eh, lo que pasa es que hay una rama, creo yo, que que creo que cambió, la astrología cambió mucho, yo creo que a partir de Jung, cambió totalmente, porque le dio Sí. otra dimensión. Ujú. Y han habido unas personas, no recuerdo el nombre ahora, que han, digamos que, elaborado la astrología a partir de los conceptos de arquetipo de Jung. Y Ujú. ha sido muy interesante y han contemplado Ujú. la sombra, han contemplado muchos aspectos, el ánima, el ánimus, o sea, muy interesante, muy interesante. Por eso creo que la astrología cambió, porque anteriormente se usaba para hacer, pues, ¿cómo es que se llama? El zodíaco de la Cartografía y semana. adivinación. Ajá. Y resulta que la astrología es una cosa seria para estudiar, seria, porque eso hay que Ujú. estudiarlo Ujú. bastante. Ujú. Entonces, cuando yo me acerqué a la astrología, yo me he acercado como 2 veces y las 2 veces anteriores, no, qué aburrición. Eso era aprender mucho para solo lápiz y no, y Sí. eso era hasta que después enteré yo que llegaron los mapas con las aplicaciones y computadores. Yo, wow, qué rico Sí. aprender así. Y ya me empecé a meter yo por ahí hasta que el año pasado llegó una persona mía que fue un curso que llegó, sí, el curso de Sí. astrología.
muy sí, barato, como sí, valía como $40 y sí, eran casi que 6 meses. Yo dije, wow, ¿cómo era? Y claro, pues somos como ujú, 600 estudiantes, ujú, pero es un curso maravilloso porque fue un curso que eran 3 horas por sesión y eran lunes, martes, miércoles y estuvimos así casi 10 meses. Eso es una cosa muy intensa. sí, Y aprendí mucho, pero lo que pasa es que estábamos transitando un aspecto que para mí en mi carta era las herramientas que debía ponerme a funcionar y como ujú, traer a mi vida para que eso perdurara en mí, que eso lo escuché yo y yo, ajá, wow, escoja ahorita cosas que duren en usted, que van a transformar y van a cimentar semillitas en su vida. Yo, sí, astrología. Y un curso, pues, de un diplomado con sustancias psicoactivas que estoy aprendiendo. Entonces, esas fueron dos siembras muy importantes en mi vida que hasta ahora todavía. Entonces, no te mm, imaginas el aprendizaje mío. Yo como soy un poquito nerd, neurótico, entonces sacaba carticas, resúmenes, rayaba, pintaba ujú, y fui haciendo carticas y entonces me gusta pues muchas, digamos que muchas formas de aprendizaje, de estimular el aprendizaje y la retentiva. Entonces, pero fue maravilloso poder encontrarme que que eso tiene que ver con un ser humano, que la astrología tiene que ver con un ser humano. Eso para mí ajá, es como, no, no puede ser. Y es muy loco, porque uno con las lecturas de carta astral, sí, uno revela una cantidad de información de las personas y sobre todo las podés entender mejor. Incluso, es que, te soy sincero, ujú, últimamente sí, cuando llegan casos que yo más o menos estoy viendo como que es que esto se está complicando, como que ven y dame tu fecha de nacimiento, vamos haciendo la carta sí, sí. astral. Voy sacando la carta astral y yo, no, ya entiendo por qué. Voy entonces a modificar un poco y a colorear la cuestión o la pregunta sobre tu relación con la astrología. Decime. ¿Qué le puede aportar la astrología a la psicología o qué necesita aprender la psicología de la astrología? Uf. Es decir, Sí, solo piensa, ¿cuál es más antigua? sí, ¿Cuál es más antigua? Entonces tiene más sí, bagaje. Ahora, que cómo la coja usted y de dónde se pare para ver eso, ¿cierto? Si usted lo va a ver digamos que de lo cognitivo-conductual, eso yo creería que no le aporta mayor cosa, ¿cierto? De sí, pronto alguna cosita. Pero si usted lo empieza a ver desde lo junguiano, ahí hay símbolos, total de símbolos. Y una de las cosas más interesantes es como que voy a decir unos símbolos y unas cositas que de pronto no significan, pero que pueden ayudar a entender. dale. Entonces, yo, de las primeras cartas, yo todo como, yo he sido muy gomoso y yo soy muy nerd. Entonces yo con una herramienta de esas, yo dije, no, las weas, yo empiezo a leer y empecé a ofrecer carta astral y llegaron y yo soy, ay, güey, perra, la que me metí. Y yo soy juicioso, empiezo a hacer y me dedico horas, pero aprendo. Pero yo lo que fui maravillándome fue que cuando Ujú, empezaron a llegar consultantes. sí, Entonces yo vi una persona que tenía cáncer, que es el mundo de la sensación, el mundo sensitivo es el signo cáncer, pero estando en ujú, Pisces, que es el mundo, digamos que más profundo, y ahí sí, teniendo la luna, que es el astro que le da las emociones, uno podría decirle a esa persona, que fue lo que yo le dije, usted es más rara, usted ujú, puede sentir
la, el dolor del mundo y llorar de un momento a otro por nada. O puede sentirse eufórica, pero usted se mimetiza mucho en los ambientes. Usted siente, cuando llega, siente cómo es un ambiente. Y cuando le llega un paciente, usted es como si le hizo una radiografía, porque usted lo Okay. siente ese paciente en usted y siente lo que siente el mundo en usted. Entonces esa pela me dijo, o sea, Daniel, que no estoy loca. Y yo le no, 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 no. Pues usted loca no está. No es que eso es lo que me han dicho. Y yo, sí, claro, no, es que, Claro. pero ya, yo ya te entiendo. O sea, vos tenés una profundidad de sensación en vos, en tu corporidad. Entonces, por eso vos podés, sí, puede dar para locura, porque usted puede sentir a veces cosas que usted dice, ¿qué es esta tristeza que estoy sintiendo? ¿De quién será? Claro, Que yo le claro. decía, el trabajito para usted es ir aprendiendo a identificar quién es usted Eso. y quién está por fuera de usted. Ese es un trabajo que le Okay. toca. Pero entonces, es como, va desde la idea que usted está loca. Usted lo que pasa es que usted es muy perceptiva. Usted no es loca. Okay. Usted tiene el Entonces, rango de percepción muy amplio. la astrología te da mapa. Oh, Eso. Muy bien. mucho, mucho. Y Muy bien. mapas muy interesantes, mapas como para decirte, como le decía yo en estos días, que había una personita que me salió que tenía el Sol al lado de Mercurio y estaba en la casa 2 y yo le decía, oíste, vos sos una persona inteligente, pero vos sos, pues mentalmente, Mercurio es mental, pero también Mercurio es la palabra escrita, la palabra hablada y la palabra cantada. Y ella tenía Venus ahí en esa casita. Yo le dije, es que esto es como la palabra armoniosa, eso es cantante. A usted le provoca cantar. Y entonces me dijo, es que imagínate que a mí de chiquita me encantaba hasta que me dijeron que yo cantaba muy horrible. Y hasta ahí. Yo le dije, a cantar, mija. Cante en el baño, cante en el game. Y es terapeuta, y es Sí. terapeuta. Entonces yo le dije, usted no está cantando en las terapias. Dijo, ¿cómo te parece que empecé a tararear? Y yo, Súper bien. Muy bien. Con mapa. tu llegada al mundo de la psicología académica, en donde entiendo que conociste formas, modelos, estructuras y teorías mucho más allá del mundo de la psicología analítica. ¿Cómo estuvo ese recorrido? ¿Qué conclusión sacaste? Si era necesario Ay, ese ay, ay. viaje. Pues, ¿Cómo ves? mira, Ricardo, para mí era muy claro una cosa. Cuando yo Sí. empecé, yo dije, vea, yo sé que aquí tengo que aprender, yo quiero aprender, por eso me estoy metiendo acá a aprender cosas que no conozco, entonces voy a aprender Sí. y con toda la humildad. Pero yo sabía que pues eso no iba a llegar un momento en que se avalara de alguna manera los asuntos de Jung. Yo de todas maneras, yo hacía como me dice la doctora Vianney, usted lo que está es en evangelización. Entonces yo allá evangelizaba, yo cogía y decía, me dejan dar un psiqueforo, que Sí. es a ver el cine como si fuera un sueño. Sí. Vieron, sí, claro. Y di el psiqueforo y le, ¿qué? Esto lo lleva para Bogotá.
y me llevaron a Bogotá a hacer un psiquemoro. Entonces, cositas de esas que yo dije, bueno, está valiendo la pena, esto se está teniendo un reconocimiento, pero yo sabía pues que de alguna manera la academia va a un paso que normalmente es un poco, digamos que Lento, atrás lento. de la realidad, Sí, pero sí, yo creería que eso va a cambiar. Yo creería que, porque es que están habiendo, digamos que más que carreras, están habiendo muchas personas que están como Acuario es el conocimiento para todo el mundo. sí, Como decía el famoso astrólogo José Millán español, decía, sí, aquella persona que usted encontraba antes como el maestro, el profeta, el iluminado, ajá, hoy lo va a encontrar trabajando de peluquero, sí, de carpintero, de sí, arreglador de uñas, sí, en cualquier sí, parte. Ya no tiene que ujú, ir uno a la gran claro, montaña, no, el ujú, conocimiento es para todo el mundo. Entonces, está pasando algo muy interesante porque es que están llegando de muy diversos tipos de sanación. ujú, ujú, Estoy viendo eso y están sanando de muchas maneras, incluso con animales, con caballos, con sí, delfines, ballenas, sí, que hoy en día están avalando la compañía animada. Está ajá. cambiando, el mundo está cambiando. Sí, me haces recordar por momentos en mi, no, no fugaz, pero bueno, en mi paso por la academia como profesor, que Ajá, por momentos yo describía a la academia, pues, como el conocimiento académico, como un rumiante dinosaurio, que para poder asimilar un pedazo de alimento, de información nueva, necesitaba tomarlo, masticarlo un buen rato, hacer un poquitico, devolverlo, volver a masticar, pasarlo para un estómago y así, por unos 7 o 9 estómagos. Entonces, el ritmo que se toma la academia para asimilar un nuevo conocimiento que está inundando el mundo hace que se vaya quedando un poco atrás en tanto el mundo va a otra velocidad. Y por eso, pues había una insistencia, una preocupación de mi parte como profesor en las academias en las que estuve, por aportarle a los estudiantes la información más actualizada posible. Por supuesto, eso entraba en algunos momentos en contraposición de la tradición, la rigurosidad académica, pues todas las tremendas exigencias que eso tiene, pues que también la hacen una cosa muy especial, muy agradable, muy rica y un poco lenta. Bueno, Salva, para que empecemos a cerrar. Entonces, dime. con todo esto junto, volvamos a la pregunta básica. ¿Qué es lo que haces y cómo lo haces? Aquí ya dijimos, bueno, de qué nos alimentamos y de dónde venimos. Y hoy en día, entonces, pues, ¿cómo Co- le llamaríamos a como, todo esto? como te dije, detrás de cámaras, yo rezo mucho. Oh, mentiras. Qué bueno. Mira, una, una de las cosas que yo fui aprendiendo mucho de Jung cuando lo fui entendiendo, porque uno para entender a Jung, se toma un ratico, hay que pasarlo, hay que vivirlo, para poder entender eso que es lo junguiano. Una de las cosas que más me fascinó fue una de las cosas que encontré cuando estaba precisamente leyendo Jung. Y él decía que realmente, Pausa, pausa, pausa. eh, Esa alarma está. Esperemos. ok, bueno, esperemos que Ya. pase la mitad. Sí o no, monita. Aquí se oyó muy fuerte. Listo. Uh -huh. Entonces, continúo.
Ok. Sí, mira, una de las cosas que más me gustó de Jung fue cuando habla él de que, mm, que realmente un cliente, un paciente, un consultante que llegue a tu vida, a tu consultorio, realmente pues trae problemas, ¿cierto? Y uno pues le ayuda en lo más que pueda a resolver esos Ujú, problemas o esas dificultades o le aprende a, digamos que ayudar a entender esas situaciones y cómo las puede transitar y asumir cosas, ¿cierto? Como sobre todo ajá, como a ir transformando él mismo su realidad, ¿cierto? Ese es parte del cambio que nosotros hacemos. Y, pero Jung decía, vea, eh, realmente el ser que llega a tu puerta o a tu consulta o tu diván es un ser humano. ujú, Ese ser humano no es solo problemas. Los ujú, problemas es una parte de ese ser humano, pero ese ser humano es mucho más allá que eso. Y ujú, él lo nombraba como que ese ser humano es un arquetipo, es decir, ujú, es una luz que intenta brillar de la mejor manera en este ujú, plano de existencia. Y ujú. vos tenés que ayudarlo a eso, Eso. a que siga esa luz y a que la Mm, desarrolle de la mejor manera posible en esta realidad. muy bien. Eso quisiera complementarlo con un símil que me ha gustado compartir con estudiantes, acompañados, asesorados, consultantes, etcétera. Es, mira, yo podría decir que como terapeutas somos como carpinteros. Entonces lo que tenemos es una carpintería y en la carpintería hay herramientas. Curiosamente, en esta carpintería no hay madera, hay herramientas. El consultante llega con madera, llega con un problema, llega con un cubo de madera a decir, hey, quiero hacer, hagamos una silla. Entonces uno, ay, bueno, listo. Por supuesto que deberíamos desarrollar mayor destreza en el uso de algunas herramientas, dos o tres. Correcto. Y también es importante que desarrollemos unas mínimas destrezas necesarias en el uso de otras herramientas. Ok. Y no enamorarse de ninguna herramienta, pues porque si te enamoras del serrucho y llega alguien pidiendo que le aprietes un tornillo, entonces vas a terminar usando el serrucho para apretar un tornillo. Muchachos, muchachas, amigos, hay una herramienta mucho mejor diseñada para esa tarea que el serrucho. Entonces, si me monto la idea de que el serrucho es la meta herramienta y es la herramienta de las herramientas, voy a terminar haciendo mínimamente una cosa un tanto torpe, por lo menos ineficiente. Entonces, pues hoy nos estamos encontrando con un terapeuta con unas herramientas muy particulares, muy precisas, muy diversas. Y estamos viendo pues ese ejemplo, cuando la gente llega donde ti con ese problema, entre comillas, con ese pedazo de madera, tú tienes mayor destreza en estas herramientas. Y por supuesto, quisiera cerrar un poco con nombras al profe Jung y creo que el decir era, sépase todas las teorías, domine todas las herramientas, conozca todas las técnicas, pero cuando se trata de encontrarse con otra persona, sea solamente eso, otra persona. ¿Sí? Muy bien. Salva, ¿qué quisieras decir para cerrar, para despedirnos, para invitar? Vea, este es un tiempo maravilloso que estamos viviendo. Es un tiempo eh, en que estamos convirtiéndonos en lo que llaman el mutante acuariano, es decir, aquel personaje que se está transformando en un ser que viene de vamos para un tiempo acuariano.
Y ese acuariano es un tiempo donde nosotros vamos a tener diversidad de conocimientos, alta tecnología, y donde hay algo muy, pero muy, muy interesante para la humanidad. Es el tiempo donde se van a unir la Ujú, espiritualidad y la tecnología. ujú, Entonces, este es, como lo estabas diciendo, vamos, este es el tiempo de usar herramientas para acceder a la espiritualidad. Entonces, es como si de alguna manera vamos a obtener un gran conocimiento y vamos a hacer un, una transformación impresionante de la humanidad. Ya lo estamos viendo. Entonces, vamos por ese camino. Pero ante todo, lo que no se nos puede perder es que ese trabajo tiene que ver con llegar a ser humanos, entre más que personas, robots, más que todo eso, es humano, humano. personas. Entonces, Sí, señor. bienvenido al ser humano y bienvenido al ser humano mutante acuariano que va a hacer una transformación inmensa en cada uno de Profunda. nosotros. Ese es el Muy mejor bien. tiempo para vos ahondar en conocerte. Es el mejor tiempo. Y la mejor inversión que puedes hacer en este tiempo es esa. Así es. Muy bien, hemos estado entonces hoy con Daniel Rodrigo Salvatierra, un amigo del corazón, un compañero de viajes y otro buscador, otro explorador muy, muy curioso de este mundo. Así que bueno, muy probablemente nos volvamos a encontrar para cumplir esa promesa que yo mismo hago al inicio de esta entrevista y es, bueno, hagamos una serie sobre el personaje de Luis Enrique Mejía. Posiblemente esa sea nuestra próxima entrevista y nuestro siguiente encuentro. Eh, por ahora, muchísimas gracias, Alba, que te vaya muy bien y nos volvemos a ver. Muchas gracias por haber presenciado esta entrevista con Daniel Salvatierra. Si te está gustando todo esto que estamos haciendo en este canal, pues entonces te suscribes y compartes con quienes quieran estas cositas. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias.